Universidad de Chile. Iniciativa Bicentenario. U Abierta. Arte y espacio público. Sabemos que las relaciones entre la ciudad y el poder son históricas y antiguas, pero ¿cómo caracterizarías tú hoy día la relación entre ciudad y política? Bueno, efectivamente es un tema, tú bien sabes, bastante amplio, digamos, y que tiene mucho enfoque y multidimensional, pero podríamos decir algunos criterios generales, ¿no? Uno de esos es que siempre en la historia la ciudad ha sido un espacio naturalmente de conflicto. Conflicto en el sentido de enfrentamiento de lo heterogéneo, ¿no? Del encuentro de la diversidad. Por eso que el espacio más importante en la ciudad históricamente ha sido el espacio público, porque el espacio público es aquel lugar de encuentro entre los diferentes, del encuentro con el otro, ¿no? De las relaciones de alteridad. En ese sentido, evidentemente, la política juega un rol, porque el arte de vivir juntos tiene que ver también con el arte del manejo de los conflictos. Ahora bien, desde el punto de vista económico, la ciudad también es un espacio en disputa. No solo desde el punto de vista de los bienes simbólicos o significativos, sino que también de los bienes materiales. Y en ese sentido, el desarrollo de la ciudad capitalista ha sido también el desarrollo de saber ponernos de acuerdo en función de los diversos actores que pugnan por intereses en el territorio. Y en ese sentido también es la ciudad un espacio de conflicto de economía política, podríamos decir. A partir de lo que acabas de decir, ¿cuáles serían las características de esta ciudad contemporánea respecto a la ciudad moderna? Bueno, en ese sentido tenemos que hacer una diferencia que ya se ha trabajado, que tiene que ver básicamente con la imposición de ciertas lógicas ideológicas neoliberales. O sea, el neoliberalismo en cierta medida ha reconfigurado las formas en que el poder se ha enfrentado con el territorio. Y en ese sentido tenemos que pensar que ha habido una rearticulación del juego entre los actores. Por ejemplo, el Estado. El Estado jugaba un rol bastante más importante en materia de ciudad en la ciudad moderna, sobre todo respecto a la construcción republicana, es decir, la red pública o la cosa pública, gran parte de la visibilidad de la importancia simbólica del Estado se jugaba en la representación material de ese Estado en el espacio edilicio. Por lo tanto, cuando tú ves, por ejemplo, los cascos históricos de las ciudades, todavía vemos como cierta arqueología, ¿no? O nostalgia de esa red pública simbolizada en cómo el Estado se configuraba o se representaba como espacio de lo común. ¿Ya? Efectivamente el neoliberalismo ha hecho que la presencia del Estado en cuanto a construcción de la red pública se haya ido debilitando en función de la presencia de otros intereses, básicamente de distintos intereses privados asociados a las lógicas de mercado y de privatización del territorio en cuanto a lucro. ¿Qué relación crees que existe entre el patrimonio y la política? Primero, tradicionalmente el patrimonio ha estado asociado a la gubernamentalidad, es decir, las primeras construcciones patrimoniales son básicamente estatales, porque también tienen que ver con esta primera ciudad que también quiere ser memoria, ¿no? Pero quiere ser memoria del poder, por lo tanto quiere ser memoria del propio Estado o del propio rol que ha jugado el Estado en la construcción de las repúblicas, ¿no? Decimonónicas y del siglo XX, y también de la élite, porque en general la élite, el Estado es una forma de expresión de la élite, por lo tanto hay una noción de patrimonio tradicional que hoy día está en cuestión. Porque efectivamente la ampliación de la noción de historia, de memoria y patrimonio ha hecho que también la memoria de la ciudad y la memoria de las comunidades de la ciudad quieran jugar un rol y una visión distinta de aquel patrimonio que es más bien impuesto desde una lógica vertical, desde el poder. Por lo tanto, es también el patrimonio un ámbito de conflicto, un ámbito de disputa en relación a qué es aquello que queremos valorar, preservar y constituir como bien común. ¿Qué experiencias alternativas al modo en cómo el Estado ha manejado el patrimonio podrías nombrar? Mira, lo que te podría decir es que lo patrimonial hoy es más bien una estrategia. Yo te diría que más que un horizonte de sentido tan específico, te diría que hay incluso desde el punto de vista de las comunidades una suerte de instrumentalización de lo patrimonial. Y eso tiene que ver con que las propias dinámicas del neoliberalismo realmente existente y sus lógicas de despojo de los territorios en las ciudades es también la destrucción de modos de vida vecinales o barriales que son valorados por las comunidades.
Frente a esta situación de cierto desamparo respecto a las lógicas del mercado inmobiliario, del mercado del retail, o de las lógicas de concesiones de autopistas, o de extensiones de red de tráfico de metro, por ejemplo, es que las comunidades han, de alguna manera, visualizado lo patrimonial como una herramienta o como una estrategia, más fino te diría yo, una táctica, aún es más fino, es una táctica de contención de las lógicas de despojo del capital inmobiliario en el marco de la desregulación de los instrumentos de control del desarrollo urbano. Es muy conocido el caso de Barrio Yungay. Barrio Yungay es paradigmático, es una declaración patrimonial cuyo instrumento es la zona típica del año 2009. ¿En qué se diferencia de las antiguas declaratorias? Porque tenemos antes patrimonio urbano, anterior a Yungay, pero ese patrimonio urbano en primer lugar era vertical. El Estado define aquello que protege, el municipio define aquello que protege, las comunidades acatan, conocen y son informadas de aquello, ¿no? Eso se ha invertido hoy. Son las comunidades las que exigen a los gobiernos locales o las que exigen a las autoridades responsables del patrimonio la protección de sus territorios y de su modo de vida. Ahora bien, esas protecciones no tienen tanto que ver con el patrimonio materialmente construido, sino que tienen que ver con una dialéctica percibida entre espacio edificado, espacio construido y memoria y comunidad. Es decir, lo que estamos protegiendo es un espacio materialmente construido y un modo de vida asociado a él. Y eso es lo que Yungay marca como primer tema. El segundo importante, sabes que tiene que ver con algo que es un poquito más concreto, que tiene que ver con la extensión de estas declaratorias. Normalmente las declaratorias de patrimonio que el Estado hacía son relativamente reducidas, ¿no? Salvo el Paseo Bulnes, que está acá cerca, que es un poquito más grande, pero Barrio Conchitoro, París-Londres, son conjuntos armónicos que básicamente destacan por su riqueza estilística o arquitectónica. Sin embargo, lo que hoy día tenemos son áreas, vastas áreas, son hectáreas. Por ejemplo, Mata Sur, declarado justamente en enero, son 140 hectáreas, declaradas por los propios vecinos y que el Consejo de Momento acepta como declaratoria. Villa Frey tiene alrededor de 40 hectáreas. Villa Olímpica anda por ahí, que está ahora en proceso de declaratoria. Yungay también, ¿no? Tiene cerca de 80 hectáreas. Entonces estamos hablando de grandes paños. En lo que tú estás protegiendo primero es una cosa heterogénea, no es un conjunto estilístico, no es algo que tenga solo valor arquitectónico, es decir, es una heterogeneidad, es un modo de vida, un modo de hacer y por último, para que no se me vaya el ejemplo que hay que poner atención, la declaratoria en Tomé, la fábrica de paños de Bellista de Oveja Tomé, hoy declarada Monumento Nacional, son 7 hectáreas que incluyen el edificio industrial propiamente tal, la ciudad de la Obrera y el borde de río. La mesa ciudadana por el patrimonio de Tomé tiene muy claro que lo que quieren poner en valor y proteger es el modo de vida obrero que configuró la ciudad, no solamente la industria. Es decir, la industria es un símbolo de aquello que los une en cuanto memoria, en cuanto comunidad, es decir, modo de vida. Esas son algunas de las diferencias que yo te podría indicar que son significativas respecto a estas nuevas, llamemos, disputas por el patrimonio.